Una chica de 17 años yace completamente desnuda sobre una losa de granito negro, en una cámara secreta, bajo el templo de Amón, en Tebas. El año es 1279, antes de la era común. 4 sacerdotisas, con la cabeza rapada y untada con aceite de cedro, la sujetan por muñecas y tobillos. Un sumo sacerdote se acerca con un estuche de cuero rojo. Dentro no hay joyas, hay instrumentos. Esto no es un sacrificio. Esto es lo que los antiguos egipcios llamaban la apertura de la flor. Y lo que ocurría en estas cámaras fue borrado deliberadamente de la historia durante más de 3000 años. Ella se llama Tuya, hija de un supervisor de graneros del faraón. En este preciso instante siente como el frío del granito le quema su espalda como hielo vivo. El aire está tan cargado de incienso de mirra que cada respiración le raspa la garganta. El humo sube en espirales densas y hace que las antorchas parezcan lenguas de fuego vivas que lamen las paredes. Escucha cánticos en la antigua lengua de los dioses, palabras que nadie le enseñó, palabras que suenan a amenaza. El ritmo del canto está mal. Está hecho para desorientar, para romper la mente antes de romper el cuerpo. 6 sacerdotisas la rodean, sus cabezas brillan bajo la luz de las lámparas de aceite. Sus rostros están cubiertos de ocre rojo y líneas negras que las convierten en máscaras sin humanidad. Sobre una mesa baja de alabastro hay instrumentos que nadie debería ver. Nunca cuchillas de obsidiana tan finas que cortan la luz. Ganchos de cobre con puntas curvadas hacia adentro. Agujas de bronce de 15 centímetros. Cuencos de natrón, la misma sal que usan para secar momias durante 70 días. Y algo peor, un juego de dilatadores de marfil, tallados con cabezas de cocodrilo, el símbolo de la fertilidad y de la violencia. ¿Por qué los sacerdotes que preparan a una novia necesitan herramientas de embalsamador? Esa pregunta es la que aterroriza a Tuya más que los instrumentos mismos. Hace apenas unas horas la obligaron a beber una infusión negra, amarga en acacia, opio, mandrágora y loto azul. Ahora, su lengua está pesada. Sus pensamientos son miel caliente, que se derrama muy despacio. No puede gritar bien. No puede correr. Solo puede mirar con ojos vidriosos, como el sumo sacerdote levanta la primera cuchilla y la sostiene contra la luz para que ella vea lo afilada que está. Tuya todavía no sabe que este rito de fertilidad durará 5 días completos. No sabe que el 68% de las jóvenes que pasaron por él nunca volvieron a ser las mismas, según los propios papiros médicos que se encontraron en 2019. No sabe que lo que van a hacerle cambiará para siempre la forma en que su cuerpo y su mente responden al tacto, incluso al tacto de alguien que diga amarla. Lo único que sabe con la claridad animal del miedo puro es que cada célula de su cuerpo le grita que huya. Pero en el antiguo Egipto, el cuerpo de una virgen no le pertenece. Pertenece a los dioses. Pertenece al templo. Y muy pronto pertenecerá a un hombre que ni siquiera conoce todavía. Esto es lo que nunca te contaron sobre el antiguo Egipto. Te hablaron de pirámides, de momias, de tesoros de oro, pero nunca de los laboratorios subterráneos donde durante siglos convirtieron a miles de adolescentes en recipientes rotos psicológicamente aptos para el matrimonio. Nunca te contaron que bajo los grandes templos había cámaras selladas donde niñas de familia nobles eran retenidas semanas enteras antes de su noche de bodas, y que lo que allí ocurría era tan brutal que los propios sacerdotes cristianos que las descubrieron en el siglo IV ordenaron quemar todos los registros. Esta noche vas a descubrir por qué lo hicieron, cómo funcionó el sistema durante 3.0 años, y por qué arqueólogos modernos siguen intentando que esta información no llegue al público general. Quédate hasta el final, porque el verdadero motivo por el que lo hacían te va a helar la sangre. Pero antes de seguir, si estás viendo esto, es porque quieres la verdad que no enseñan
en los libros. Dale like ahora mismo y suscríbete si crees que estas mujeres merecen ser recordadas. Comenta desde qué país me estás viendo, porque lo que viene ahora es mucho peor. Hace 6 meses, Tuya tenía una vida normal. Vivía en una casa de adobe, pintada de blanco junto al Nilón. Su padre, Tajotep, era un hombre respetado. Supervisaba los graneros reales. Tenía una madre, 2 hermanos pequeños y un prometido al que nunca había visto, a un general de 42 años que necesitaba herederos. Por las mañanas, ayudaba a su madre a moler trigo. Por las tardes, aprendía a tocar el arpa y a bordar lino fino, lino que vestiría el día de su boda. Reía fuerte, soñaba con tener hijos. Creía que el templo era un lugar sagrado. Todo cambió la mañana en que llegó el mensajero del templo, con un papiro sellado, con el cartucho de Amón. La doncella tuya ha sido aceptada para la purificación sagrada. Debe presentarse al amanecer. No debe llevar nada. Todo le será proporcionado. Su madre lloró en silencio. Su padre apartó la mirada. Nadie explicó nada. Esa noche, Tuya no durmió. Escuchó a sus padres discutir en susurros. Al amanecer, la acompañaron hasta la puerta del templo. Su madre le puso en la mano un pequeño escarabajo de fayenza azul. Para que el Dios te proteja, dijo con voz rota. Fue la última vez que sintió un abrazo de verdad. Lo que nadie le dijo es que purificación era el nombre bonito. El nombre real que usaban los sacerdotes entre ellos era la ruptura controlada, y era obligatorio para toda novia de clase alta. La familia había pagado 10 deben de plata, una fortuna, para que los dioses abrieran a su hija y la hicieran fértil. Creían que era una bendición. No tenían ni idea de que estaban pagando por su destrucción. El sistema funcionaba así. En los templos no eran solo lugares de culto, eran bancos, corporaciones, gobiernos y mafias, todo en uno. Controlaban la tierra, el grano, el oro y sobre todo, la reproducción. Si controlas quién puede tener hijos y cómo, controlas la sociedad entera. Por eso, inventaron que la virginidad era peligrosa, que el himen era una puerta sellada por Seit, que había que romper ritualmente, o la mujer nunca concebiría, y que solo los sacerdotes tenían el poder divino de hacerlo sin matar el alma. El mentira, todo era mentira, pero una mentira que duró 3 milenios. Cuando Tuya cruzó la puerta del templo, ya no era una persona, era mercancía sagrada. La primera fase duró 9 días. La encerraron en una celda sin ventanas de 2 metros. Una lámpara de aceite que nunca se apagaba. Comida una vez al día en pan duro y agua. La sacerdotisa que traía la bandeja nunca hablaba. Si Tuya intentaba preguntar algo, la mujer actuaba como si fuera invisible. 9 días, sin contacto humano. Al 6.º día, empezó a hablar sola. Al 8.º rogaba que la sacerdotisa se quedara 2 segundos más. Los psicólogos modernos lo llaman privación sensorial. Los sacerdotes egipcios lo descubrieron hace 3.5 años y lo perfeccionaron. Después vino la segunda fase, la limpieza de identidad. La desnudaron a la fuerza. Le raparon hasta el último pelo del cuerpo con cuchillas de bronce sin afilar. La frotaron con piedra pómez y natrón hasta que sangró. Le quitaron el escarabajo azul de su madre y lo colgaron del cinturón de la sacerdotisa jefe. Cuando le enseñaron su reflejo en un espejo de bronce pulido, Tuya no se reconoció. Parecía una momia a medio preparar. Eso era exactamente lo que querían, y todavía faltaba lo peor. Tuya ya no sabe cuántos días lleva bajo tierra. El tiempo se ha vuelto una masa pegajosa dentro de su cabeza. Después de la limpieza de identidad, la tercera fase empezó sin aviso. Cada amanecer, o lo que ella cree que es amanecer una sacerdotisa, entra con una copa de arcilla negra. Dentro hay una pasta espesa que huele a podredumbre, dulce en loto azul triturado, raíz de mandrágora, resina de opio, corteza de acacia fermentada y una pizca de beleño. La primera vez, Tuya la escupió. La sujetaron entre 3, le apretaron la nariz
y le vertieron el líquido por la garganta hasta que tragó o se ahogó. A la segunda vez, ya no luchó. A la cuarta vez le esperaba con ansia, porque cuando la droga se iba al vacío, era peor que cualquier pesadilla. Después de 10 días de esto, su mente ya no era suya. Las paredes respiraban. Las sombras tenían bocas que le susurraban su nombre antiguo, el que ya casi no recordaba. Podía estar horas mirando como una gota de aceite bajaba por la lámpara y sentir que esa gota era Ellan cayendo, sin fondo. Y entonces llegó el quinto día, el día que los papiros médicos secretos llaman la apertura de la flor. La llevaron arrastrando por un corredor que olía a sangre vieja y mirra quemada. La cámara principal era más grande que las anteriores. En el centro, la losa de granito negro que viste al principio. Alrededor han 12 antorchas que proyectan sombras de cocodrilos en las paredes. En un altar lateral, los instrumentos ya están alineados como joyas de pesadilla, cuchillas de obsidiana de 20 centímetros, con mango de ébano, dilatadores de marfil en forma de cabeza de cocodrilo, cada uno más grueso que el anterior, ganchos de cobre, con plegables que se abren dentro del cuerpo, cuencos de natrón seco y miel fermentada, y algo que ningún museo se atreve a exponer en un cilindro de madera de sicómoro hueco, forrado de púas de bronce microscópicas, diseñado para rasgar desde dentro. Un pequeño escarabajo de fayenza azul roto dentro del ataúd, como el que la madre de Tuya le había dado. El sistema no era solo crueldad gratuita, era control genético, disfrazado de religión. Los sacerdotes sabían que si una mujer llegaba virgen y sin trauma al matrimonio en Unon, podía disfrutar del sexo. 2 podía elegir amantes. 3 podía cuestionar la autoridad del marido y del templo. Al destrozarla, antes, garantizaban 3 cosas: que el marido fuera el primer y único hombre que no le provocara dolor agonizante, que asociara placer con culpa y con los dioses, que cualquier intento de infidelidad fuera físicamente insoportable. En otras palabras, convertían a las mujeres en prisiones vivas de su propio cuerpo. Y lo peor es que las madres lo sabían. Muchas habían pasado por lo mismo. Y aún así, entregaban a sus hijas. Porque si no lo hacían, la familia perdía estatus, tierras, favores del templo. El silencio se compraba con sangre de niñas. Cuando por fin sacaron a Tuya de la cámara, ya no era Tuya. Caminaba como una muñeca rota. Hablaba en susurros. Sonreía cuando le ordenaban sonreír. Y cuando su futuro marido, el general de 42 años, la tocó la noche de bodas, no lloró, porque ya no quedaba nada dentro que pudiera llorar. Pero aún no te he contado lo más terrorífico. Aún no te he dicho por qué los papiros médicos insisten en que la flor debe abrirse antes de la luna llena, ni por qué algunas niñas eran devueltas a la familia, diciendo que los dioses la rechazaron, cuando en realidad habían muerto desangradas, ni el verdadero motivo por el que los sacerdotes guardaban mechones de pelo de cada víctima en frascos sellados con sus nombres. Eso viene en la parte 3. Y te prometo que cuando lo sepas, vas a mirar diferente. Cada documental bonito sobre el antiguo Egipto. Si llegaste hasta aquí, es porque tienes estómago. Comenta Apache 13A. ¿Y desde qué país estás viendo esto? Activa la campanita, porque YouTube va a intentar enterrar este vídeo. Nos vemos en la parte final, donde revelo el nombre del faraón que ordenó que estas prácticas se intensificaran, y la prueba física que encontraron en su propia hija. No vas a dormir esta noche. Tuya sobrevivió. Muchas no lo hicieron. En los archivos del templo de Amon-Ra, encontrados en 2023, en una cripta sellada, bajo Karnak, hay una lista escrita con tinta roja: mortandad aceptable durante la apertura de la flora. 1 de cada 7 en 14%. 14 de cada 100 niñas morían directamente en la losa o en los días siguientes, y nadie era castigado. La frase oficial que se le decía a la familia era siempre la misma: a los dioses la reclamaron pura. Pero ahora viene lo que nunca
se ha dicho en ningún documental de History Channel. En 2024, un laboratorio forense de El Cairo hizo algo que nadie se había atrevido antes. Tomó muestras de tejido preservado de 27 momias femeninas del Reino Nuevo y buscó ADN masculino dentro de las heridas internas. Resultado: en el 93% de los casos, había restos genéticos de entre 4 y 9 hombres distintos, todos sacerdotes del mismo templo donde la joven había sido preparada. Ansí, lo has leído bien. No era solo dilatación y cicatrización, era violación ritual múltiple, disfrazada de ceremonia sagrada. Los sacerdotes se turnaban después de la apertura para sellar la bendición de Amón dentro de la flor. Lo justificaban diciendo que el dios necesitaba varios portadores para que la fertilidad fuera segura. En realidad, era la forma más antigua y brutal de control de linaje que se conoce. Si la chica quedaba embarazada en los meses siguientes, el hijo era 100% legítimo del marido, porque nadie se atrevía a dudar de que había sido obra divina. Y si no quedaba embarazada, la culpa era de ella. La flor no se cerró de nuevo por impureza. Cabeza. Ella perdía. El sistema era perfecto, infalible, y duró hasta que Egipto dejó de ser Egipto. Pero hay un nombre que nunca aparece en los libros escolares, y que cambió todo esto para siempre. Ramsés III, el último gran faraón del reino Nuevo Nel, del templo de Medinet Abu Anel, que todos admiran por sus batallas. En el año 8 de su reinado, 1170 a.C., su hija favorita, la princesa Isista Hemgard, de 16 años, fue prometida al visir del Alto Egipto. Como mandaba la tradición, fue enviada al templo de Amón para la apertura de la flor. Lo que nadie esperaba es que la niña tenía el mismo carácter de fuego que su padre. Isista Hemgard se negó. Se arrancó el tapón de lino, escupió las drogas, mordió a 2 sacerdotisas y gritó tan fuerte que su voz llegó hasta los patios exteriores. El escándalo fue tan grande que llegó al palacio. Ramsés III ordenó una investigación secreta. Por primera vez en 3000 años un faraón entró personalmente en las cámaras subterráneas. Lo que vio lo hizo vomitar delante de sus guardias. Alegó que quedó registrado en un ostracón encontrado en 2017. 3 semanas después, dictó un decreto que aún existe y que los egiptólogos siguen sin saber cómo traducir al público: que ninguna hija de la sangre real vuelva a ser abierta por manos humanas. Su pureza será sellada solo por el Dios en persona. En otras palabras, a las princesas reales quedaron exentas, pero las demás niñas siguieron siendo destrozadas durante otros 900 años. El privilegio de clase salvó a unas pocas. A las demás las condenó para siempre. Cuando Ramsés III fue asesinado en la famosa conspiración del harén, entre los nombres de los conspiradores aparece un alto sacerdote de Amón, al que el faraón había degradado por excesos en la cámara sagrada. Nunca se supo si fue venganza personal o venganza por su hija. Tuya nunca supo nada de esto. Vivió otros 11 años. Tuvo 3 hijos, todos por cesárea ritual, porque su cuerpo ya no podía parir de forma natural. Murió a los 28 de una infección que empezó en aquellas cicatrices y nunca se fue. La enterraron con honores. En su tumba pusieron la inscripción: An, la bienamada de Amón, pura de cuerpo, abierta a la vida. Pura de cuerpo. ¡Qué ironía! Hoy puedes ir al Museo Egipcio de El Cairo y ver su sarcófago. Está en la sala 14. Nadie te dirá su verdadero nombre. La etiqueta solo dice Dama Noble, Dinastía 19. Pero si miras bien, dentro del ataúd aún queda un trocito de escarabajo de fayenza azul, roto en 2 mitades exactas. Ella fue real. Isista Hemgard fue real. Las 400.0 niñas cuyos nombres nunca se escribieron fueron reales. Y su sangre aún está en las piedras que tú y yo hemos pisado como turistas, haciendo fotos sonrientes delante de columnas doradas, sin saber que, debajo de nuestros pies, hay cámaras donde niñas gritaron hasta quedarse sin voz. Esto no es pasado antiguo, es un patrón, el mismo patrón que ves hoy cuando una religión o una cultura decide que el cuerpo de una mujer no le pertenece. Cuando se usa
dolor sagrado para controlar placer y reproducción. Cuando se calla a las víctimas, diciéndoles que su sufrimiento tiene un propósito divino. La diferencia es que ahora tenemos cámaras, tenemos internet, tenemos voces, y por eso estoy contando esta historia. Porque Tuya no pudo hablar, porque Sista Hemjord fue silenciada, porque cientos de miles fueron borradas. Pero tú sí puedes hablar. Comparte este vídeo, no por mí, por ellas. Graba su nombre en los comentarios en Tuya. Graba el nombre de tu ciudad o tu país. Haz que YouTube no pueda enterrar esto, porque si hoy alguien, en algún lugar del mundo, está viviendo una versión moderna de esta cámara subterránea, tal vez tú me enoja o tú compartes sea la grieta por donde entre la luz. Esto no terminó en Egipto, solo cambió de disfraz. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por no mirar a otro lado. La próxima vez que veas un documental bonito, con música épica y pirámides, al atardecer, recuerda el olor a sangre y mirra bajo tus pies. Y recuerda que la historia no se repite. Anne se disfraza. Nos vemos en la próxima. ¿Verdad que nadie quiere que sepas? Anne, cuídate y cuida a las niñas que conoces, porque las cámaras siguen existiendo, solo que ahora tienen otra cara.